9:46, está con nosotros Borja Aguiar Suárez, es director Iberia de Amiral Gestión. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Se recibe el año con sonrisa, ¿no? Desde luego, desde luego. Vaya no nos podemos quejar en absoluto. Me comentabas antes, me estabas preparando, una frase que me gustaría que le comentaras a nuestra audiencia, que es prefiero equivocarme pero ganar dinero. Prefiero ganar dinero a equivocarme. No, lo que decía, la otra hablaba con un cliente y me decía, ¿qué prefieres al final? ¿Tener la razón o ganar dinero? Claramente ganar dinero. Yo creo pero que siempre, además. Efectivamente, y es algo que nos ha pasado a prácticamente todo el mundo este año. Pocos tenían razón, yo creo que se esperaba un arranque de año mucho más pesimista, no sé si negativo, pero sí mucho más pesimista lo que estamos viviendo este año, y por lo menos, bueno, pues las sorpresas son alcistas y, como decíamos, esperemos que siga así mucho tiempo. El otro punto, ya no entramos en detalle, es cómo además estos inicios de año de esta manera, o cómo se produce ese cambio, nos lleva a la reflexión hacia el inversor, que incluso en el año pasado tan desastroso era bueno estar dentro. Es decir, cuando se decía, no esté fuera, ten algo, coge posición, se ha visto perfectamente, sobre todo con el cambio de año, que esa era y es la estrategia clave en el largo plazo. Sí, al final yo creo que el mercado tiene momentos irracionales y es muy difícil saber cuándo va a volver a ser racional. Entonces yo creo que a lo mejor el año pasado hubo un exceso de corrección en muchos sectores que tenía que sanarse este año. Nunca sabes cuándo va a ser el momento adecuado, por eso, como decías, yo creo que siempre es recomendable estar invertido en el mercado, estar en el mercado. Muchas veces yo recuerdo antes en la gestora en la que trabajaba que uno de los gestores decía que lo más peligroso que había en un fondo mixto es no tener nada de renta variable. No estar al 100% y que caiga el mercado, sino no tener nada de renta variable y que el mercado subiese. Porque al final quedarte fuera en entornos positivos siempre es muy peligroso y los clientes no lo terminan de entender muy bien. Entorno actual. Fotografía es clara, movimiento alcista de mercado, recuperación de gran parte de las pérdidas del año pasado en muchos de los sectores, en muchos de los escenarios, pero caída de las tecnológicas que hemos vivido. Seguimos viendo además despidos. Esta noche hemos visto Disney también, incluso en la parte de streaming, volviendo a decirle al mercado, ojo que esto tiene una pinta sobre todo de despidos y reducción de costes. Lo ha celebrado también en parte el mercado, pero el inversor se hace una pregunta clave y es, en este entorno en el que vemos esta fotografía y en el que nos llegan los mensajes de que si Google, Microsoft, inteligencia artificial, ¿se puede invertir en tecnología a buenos precios y buscarle las 5 patas al gato, ¿no? ¿Y con sesgo value? Yo creo que la respuesta es un rotundo sí, ¿no? Por lo menos desde el enfoque de Amiral Gestión y desde lo que nosotros entendemos como value, que quizás es importante matizarlo. Al final nosotros creemos que el value es más un proceso de inversión que un tipo de compañía. Y en ese proceso de inversión, pues lógicamente el elemento principal a la hora de analizar es el precio de la compañía o valor, pero tenemos en cuenta muchos otros factores, como es el crecimiento, como es la calidad del equipo directivo, como es la calidad de las cuentas, como es la visibilidad que tenemos sobre ese negocio. Y eso nos permite al final, con nuestro sesgo value, invertir en cualquier sector. Yo creo que es la ventaja que tenemos, porque todos los sectores presentan una valoración razonable en función también, o todas las compañías presentan una valoración razonable en función de lo que cotiza el sector. No es lo mismo comprar una compañía tecnológica en la que sabes que forzosamente vas a comprar o pagar PERs un poco más elevados que en una compañía industrial. Entonces, ese enfoque nuestro de entender el value como un proceso de inversión nos permite invertir en cualquier tipo de sector, y por eso yo creo que nuestra respuesta es un rotundo sí. El value no está reñido en absoluto con la tecnología, y de hecho creemos que a día de hoy sería un grandísimo error ser un gestor value y no tener ninguna empresa tecnológica. Pero es que además se combina con que el año pasado, el dramático 2022 que vivimos, con muchísimas compañías cayendo 50, 60, 70%, pues han abierto un escenario de oportunidades por valoraciones que nos parece súper atractivo. Entonces yo creo que el binomio de tener un gestor que cuide las valoraciones a la hora de invertir, después de lo vivido el año 2022, creo que se conjuga muy bien con el sesgo en tecnología o con invertir en un sector como la tecnología. Vimos además en la pandemia, sobre todo, que la tecnología pasaba de ser un sector a ser una temática transversal. Fue la clave también de ver todo ese repunte, ese movimiento al alza. ¿Qué lecciones deberíamos aprender y qué debe tener en cuenta el inversor con ese cambio de modalidad que tuvo la tecnología? Sí, al final es que yo creo que cualquier empresa que no invierta en tecnología va a tender a desaparecer. Irremediablemente, a día de hoy, todas las empresas tienen que apostar por la tecnología, por la digitalización, en distintos entornos, pero casi todas las empresas tienen que invertir en tecnología para poder seguir creciendo.
Quizás la lección que tenemos que aprender del año 2022 es que es inevitable no olvidarse de las valoraciones. El otro día me ponían como ejemplo que los inversores que entraron en Microsoft en el año 2000 estuvieron, creo que son 16 años para alcanzar el precio de entrada que entraron en el año 2000. Entonces, ¿Microsoft era una mala compañía? No, era una compañía excelente, con un crecimiento espectacular esos 16 años, pero no vieron una revalorización a nivel de precio en 16 años. Por lo tanto, yo creo que nota mental, las valoraciones son muy importantes. Y la tecnología, como efectivamente el evento transversal, al final yo creo que la pandemia produjo un cambio en los hábitos de consumo de los ciudadanos, que todos nos familiarizásemos más con el consumo online, de ocio, de consumo directamente de compras, de cualquier tipo de producto, y eso hizo que, bueno, pues viviésemos un repunte de la tecnología maravilloso, que no creemos que haya desaparecido, porque hay mucha gente que se ha acostumbrado ya a consumir online, y eso te permite, bueno, pues que muchos sectores estén impactados por la tecnología y se puedan beneficiar de ello. Pero es verdad que era sano, pues, una cierta corrección en muchas valoraciones. Había compañías que apenas estaban o que no generaban siquiera ingresos y que tenían valoraciones por encima de los 50.000 millones, lo cual nos parecía, pues, un exceso muy fuerte del mercado. ¿Cuál es el expertise de Amiral Gestión en tecnología? Bueno, nosotros este año justamente cumplimos 20 años. Enhorabuena. Gracias. Yo creo que es una fecha importante para nosotros, no es fácil cumplir 20 años en este sector. Y justo un año antes de lanzar la gestora lanzamos nuestra primera estrategia, que se llama Sextampea, en el año 2002, y una de las primeras inversiones que hicimos, y de hecho de las más rentables que hemos hecho, creo, en la historia de Amiral, fue una empresa francesa dedicada a Internet, que se llama ofemena.com, o enfemenino.com, que era básicamente una especie de revista digital, o sea, era un negocio totalmente Internet en aquellos años. Y en esa compañía creo que obtuvimos una rentabilidad de 20 veces lo que invertimos. O sea que creo que el expertise es muy dilatado, ¿no? Llevamos toda la vida invirtiendo en el sector de la tecnología. Nunca hasta ahora hemos tenido un fondo dedicado a la tecnología, pero sí que es verdad que prácticamente todos los gestores de Amiral han tenido compañías del sector de la tecnología en cartera. Pues invertimos en Google en el año 2005, por desgracia la vendimos muy pronto. Invertimos en Meta, si no recuerdo mal, en torno al año 2015. Con lo cual, bueno, hemos estado muy familiarizados con la tecnología desde hace mucho tiempo. Está presente a día de hoy en prácticamente todos los fondos de renta variable de Amiral, en el fondo asiático, en el fondo europeo. Un sesgo importante a tecnología. Pues yo creo que, bueno, tenemos unas capacidades demostradas durante eso, 20 años, en el que creemos que podemos aportar valor invirtiendo en tecnología con ese enfoque un poco más valio. Recientemente, además, Amiral Gestión ha lanzado el Sextantec. ¿Por qué en este momento decidís lanzar un fondo en tecnología? Y sobre todo, yo creo que lo que más puede interesarle a nuestra audiencia es vuestros ejemplos de inversión, los que podéis decir. Sí. ¿Dónde habéis puesto el foco? Bueno, yo creo que el porqué es lo que comentábamos antes, ¿no? Yo creo que es un muy buen momento para invertir en compañías tecnológicas dadas las valoraciones actuales. Hemos vivido, yo creo, una depuración muy sana y todavía puede continuar, ¿no? De aquellas compañías que realmente estaban sobrevaloradas, porque hay algunas que han corregido, pero realmente tienen buenos negocios, tienen buenos balances, tienen, bueno, pues buenos equipos directivos, y pensamos que en esos casos la corrección es excesiva, pero yo creo que el mercado va a limpiar mucho las compañías que realmente, pues, estaban infladas. Entonces, nos parece, el fondo lo lanzamos el año pasado, lo que pasa es que es verdad que lo hemos empezado a dar a conocer este año en España. Y nos parece eso, que es una muy buena oportunidad que ofrece el mercado para construir una cartera robusta, una cartera de calidad a valoraciones muy razonables en un sector como es la tecnología, que nos parece, pues, absolutamente clave a día de hoy en cualquier cartera. ¿Qué nos diferencia un poco? Porque al final es verdad que yo creo que Amiral, si por algo nos caracterizamos, es que cada vez que lanzamos un fondo de inversión tenemos unos matices, unas peculiaridades que nos hacen un poco distintos. Y en este caso, el primero es que tenemos un sesgo geográfico, podemos decir que bastante distinto al que tienen otros fondos de tecnología. Tenemos algo más del 50% de la cartera invertido en Europa. Tenemos casi un 20% invertido en Asia y tan solo un 25% en Estados Unidos. Digo tan solo porque por lo general suele ser exactamente lo contrario, ¿no? Un 50-60 en Estados Unidos y un 50 en Europa. Nosotros aquí nos queremos beneficiar de un plan de ayudas del Euronext Tech Leaders, que al final va a fomentar el crear un hub tecnológico en Europa, que la tecnología en Europa realmente crezca.
y nosotros al final pues queremos apostar por los unicornios, ¿no? Por los líderes del futuro tecnológicos en Europa. Segundo sesgo importante que tenemos es que invertimos pues casi el 50 o algo más del 50% de la cartera en compañías small mid cap, compañías desde los 100 millones de activos de capitalización bursátil hasta los 10.000, más o menos el 50% de la cartera está invertido ahí, con lo cual nos da un sesgo pues muy distinto, nos permite poder identificar esos unicornios que comentaba y luego el resto de la cartera con ese enfoque más global pues va a estar invertido en large cap. Y por último es un fondo, como decíamos, pues con un enfoque transversal. Al final es verdad que invertimos en tecnología, pero invertimos en tecnología de muy distintas formas. Tenemos compañías de e-commerce, tenemos compañías del cloud computing, tenemos compañías de semiconductores, de Internet de las cosas. Al final tenemos muchos sectores representados, muy distintos. La primera posición a nivel sectorial es, por ejemplo, videojuegos, o sea que al final es un fondo, yo creo que muy diversificado. Y por daros algunas ideas, que yo creo que es lo que más ejemplifica, ¿no?, nuestra cartera, pues creo que de las primeras posiciones que tenemos en el fondo es una compañía francesa, que para nosotros es una compañía tecnológica, que se llama SES Imagotac, que es una compañía que hace las pegatinas de precios digitales de los supermercados. Cuando vas a un supermercado y tienes pues las típicas pegatinas de los precios, pues ellos lo que han hecho es digitalizar esas pegatinas. ¿Qué permite eso? Pues al final digitalizar al completo el sistema de precios de los supermercados. En vez de tener una persona cambiando los precios constantemente, al final con un ordenador pues estás cambiando en un segundo todos los precios del supermercado. Es una empresa realmente de hardware, porque lo que hace son esas pegatinas, pero se mete dentro de ese concepto de Internet de las cosas, el digitalizar los supermercados, y está teniendo un crecimiento espectacular, está entrando en Estados Unidos, ha firmado un acuerdo con Walmart el año pasado que desde luego pues ha hecho lógicamente que la empresa crezca muchísimo. Y por poneros otro ejemplo, tenemos Kontron, que es una compañía alemana, que también es algo parecido, está relacionado con el Internet de las cosas, pero básicamente pues está centrada en robotizar industrias, en digitalizar almacenes, o sea, también forma esa parte de Internet de las cosas. Nosotros vemos una tendencia de digitalización muy interesante y un universo pues ahí que va a abrir muchas oportunidades de inversión. O sea, serían dos de las ideas con sesgo small mid cap más desconocidas que tenemos en las principales posiciones del fondo. Muy disruptivas también, ¿no? Sí, al final es eso. Por supuesto tenemos compañías como Meta en cartera, pero creo que nuestro valor añadido... disfrutado, además. Que hemos disfrutado, la verdad, este año, la verdad, desde luego hemos disfrutado un buen arranque del año. Pero dentro de ese, bueno, pues Sextantec, que así se llama el fondo de renta variable, yo creo que la parte más diferencial es esa parte de small caps europeas que no aparece en otros fondos tecnológicos. Esa forma value, ¿no? Eso es. Muchísimas gracias, Borja Aguiar Suárez, Sales Director Iberia de Amiral Gestión. Buen día y buen negocio. Muchas gracias. 9:59 de la mañana, Eva Villanueva.